En los tranquilos suburbios de un pequeño pueblo, entre filas de casas casi idénticas, se encontraba la que yo, Olivia, pasé mis primeros años. Era una modesta casa de 2 pisos, con un jardín que había tenido días mejores y un buzón que se inclinaba ligeramente a un lado, como si estuviera cansado de estar recto. Recuerdo los días en que mamá todavía estaba con nosotros. Era el alma de nuestro hogar, llenándolo de risas y calidez. Pero después de que ella falleció, todo cambió. Papá, un respetado médico, se sumergió en su trabajo, dejando a mi hermana, Emily, y a mí solas para navegar nuestro duelo. Emily, 3 años mayor que yo, parecía manejarlo mejor, o tal vez solo ocultaba su dolor más eficazmente. La atención de papá, cuando estaba en casa, siempre estaba en Emily. Ella era brillante, destacando en la escuela, y estaba claro que era su orgullo y alegría. A menudo me sentía como una sombra en nuestra casa, desapercibida e insignificante. Una noche, mientras cenábamos, una rara ocasión en que papá llegaba temprano a casa, la diferencia en su comportamiento hacia nosotras era evidente. Emily, hoy hablé con tu profesora. Dice que eres la primera de tu clase en biología. Estoy tan orgulloso de ti. Eres verdaderamente mi hija, dijo, con una sonrisa iluminando su rostro por primera vez en lo que parecían meses. Gracias, papá, respondió Emily, sus mejillas enrojecidas de orgullo. Jugueteaba con mi comida, sintiendo la picadura familiar de ser dejada de lado. Yo obtuve una A en inglés, murmuré, más a mi plato que a alguien más. La sonrisa de papá se desvaneció al volverse hacia mí. ¿Inglés? ¿Para qué sirve eso, Olivia? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella va a ser una gran médica algún día. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Sentí mi rostro arder de vergüenza y embarazo. No era solo que estuviera decepcionado, era como si no pudiera entender por qué no podía ser alguien más como Emily. Después de la cena, me retiré a mi habitación, el único lugar donde sentía algo de paz. Podía escuchar a Emily y a papá riendo en la sala de estar, y presioné una almohada sobre mis oídos, tratando de bloquear el sonido. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía evitar preguntarme por qué papá no podía verme por lo que era. ¿Por qué siempre era la dejada en las sombras? La respuesta me eludía, como siempre, perdida en el silencio de nuestra casa. El capítulo continúa explorando la dinámica entre Olivia, su hermana y su padre, profundizando en el paisaje emocional de una joven que intenta encontrar su lugar en un mundo que parece haberla olvidado. Esto sienta las bases para el viaje de Olivia hacia el autodescubrimiento y la independencia. La preparatoria fue un tiempo en el que la mayoría de los adolescentes se encontraban a sí mismos, hacían amigos y disfrutaban el incómodo viaje hacia la adultez. Pero para mí, Olivia, fue un periodo marcado por un sentido de invisibilidad cada vez mayor dentro de mi propia familia. A medida que crecíamos, los logros de Emily se hacían más notorios, especialmente a los ojos de nuestro padre. No solo destacaba académicamente, sino que también mostraba un gran interés en seguir los pasos de papá hacia la medicina. Esto parecía ampliar aún más la brecha entre papá y yo. Una noche, durante mi segundo año, Emily llegó a casa rebosante de emoción. Papá estaba en la sala de estar, enterrado en un montón de revistas médicas. Yo estaba acurrucada en una esquina con un libro, un hábito que había desarrollado para escapar de mi realidad. «¿Adivina qué, papá?», exclamó Emily, sus ojos brillando. «He sido elegida para representar a nuestra escuela en el Simposio Nacional de Ciencias». Papá levantó la vista, sus ojos iluminándose de orgullo. «Eso es maravilloso, Emily. Sabía que lo tenías en ti. Vas a ser una excelente médica algún día». Observé desde mi rincón, sintiendo una mezcla de orgullo por Emily y un sentimiento hundido en mi estómago. Sabía lo que venía a continuación. ¿Y tú, Olivia? ¿Qué has hecho últimamente? El tono de papá era casual, pero la decepción subyacente era evidente. Cerré mi libro,
sintiendo que mi ritmo cardíaco aumentaba. Yo soy parte del club de literatura de la escuela. Estamos trabajando en un proyecto para fomentar la lectura en las escuelas primarias. Papá sacudió la cabeza, apenas tratando de ocultar su desdén. ¿Literatura? Eso es un pasatiempo, Olivia, no una carrera. ¿Por qué no intentas ser más como tu hermana? Las palabras dolieron, como siempre. Miré hacia abajo a mi libro, sintiendo las lágrimas picar en las esquinas de mis ojos. Emily me lanzó una mirada compasiva, pero rápidamente fue arrastrada de nuevo a una conversación con papá sobre su simposio. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía evitar sentir un resentimiento creciente. No era solo hacia papá por su favoritismo obvio, sino también hacia Emily. No era su culpa, pero ella representaba todo lo que yo no era, y todo lo que papá quería que fuera. A medida que los días se convertían en meses, este patrón continuó. Los elogios de Emily en ciencia y medicina se acumulaban, y con cada logro, me sentía más como un fantasma en mi propio hogar. No es que no tuviera mis propios éxitos. Me iba bien en la escuela, y mi club de literatura estaba teniendo un impacto real en la comunidad. Pero a los ojos de papá, estos logros eran triviales en comparación con la grandeza de una carrera en medicina. Una tarde, mientras estaba sentada en la biblioteca trabajando en un proyecto del club de literatura, me golpeó una realización. No necesitaba la aprobación de papá para estar orgullosa de mis logros. Estaba forjando mi propio camino, uno diferente al de Emily, pero no menos importante. Este nuevo entendimiento no borró el dolor o el anhelo de aceptación de mi padre, pero sí me dio un sentido de propósito. Era más que la hermana menor de Emily, era Olivia, con mis propios sueños y aspiraciones. Y eso era algo que valía la pena conservar. La universidad fue un soplo de aire fresco para mí, Olivia. Fue mi oportunidad de salir de la sombra de Emily y de las expectativas de mi padre. Elegí una universidad lo suficientemente lejos como para darme un sentido de independencia, pero lo suficientemente cerca como para visitar la casa si quería, aunque rara vez lo hacía. En mi segundo año, tropecé con un campo que despertó un verdadero interés en mí, la odontología. Fue durante una asignatura electiva de Ciencias de la Salud que me di cuenta de mi fascinación por las complejidades del cuidado dental y su impacto en la salud general. Una tarde, estaba en la biblioteca de la universidad, profundamente absorta en un texto sobre anatomía dental, cuando se me acercó mi amiga, Clara. Clara siempre había sido más como una hermana para mí de lo que Emily jamás había sido. «Oye, Olivia, ¿qué te tiene tan cautivada?», preguntó Clara, asomándose por encima de mi hombro. Levanté la vista, una sonrisa extendiéndose en mi rostro. «Es este curso sobre odontología. Nunca me di cuenta de lo complejo e interesante que es. Es como un rompecabezas, entender cada parte de la cavidad oral y cómo afecta nuestra salud». Clara levantó una ceja. «Odontología, ¿eh? Eso es bastante interesante. Siempre te gustó resolver rompecabezas». Nuestra conversación fue interrumpida por una llamada de mi padre. Mi corazón se hundió un poco, como siempre sucedía cuando veía su nombre en la pantalla de mi teléfono. Contesté, preparándome para la habitual decepción en su tono. «Olivia, tu hermana acaba de ser aceptada en la escuela de medicina. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Has pensado más en seguir una carrera real, como la medicina?» Tomé una respiración profunda, sintiendo una nueva confianza. «De hecho, papá, he encontrado algo que realmente me apasiona. Estoy pensando en dedicarme a la odontología». Hubo una pausa al otro lado, y luego, ¿odontología? Eso no es ser un verdadero médico, Olivia. ¿Por qué siempre eliges el camino fácil? Sus palabras dolieron, pero mantuve mi posición. No es el camino fácil, papá. Es lo que me interesa. Es lo que quiero hacer. Él suspiró, un sonido de resignación más que de comprensión. Bueno, es tu vida. Solo no vengas corriendo a mí cuando te des cuenta de que has cometido un error. Al colgar,
Clara puso una mano reconfortante en mi hombro. No lo escuches, Olivia. Tienes que hacer lo que es correcto para ti, no lo que es correcto para él. Esa conversación con mi padre fue un punto de inflexión para mí. Fue el momento en que me di cuenta de que nunca encajaría en el molde que él había establecido para mí y, más importante aún, que no tenía por qué hacerlo. Comencé a sumergirme en mis estudios con un vigor renovado, decidida a sobresalir en un campo que había elegido para mí misma. Pasé el resto de mis años universitarios equilibrando la academia con experiencias prácticas en clínicas dentales. Cuanto más aprendía, más sabía que había tomado la decisión correcta. Era un mundo lejos de la vida que mi padre había imaginado para mí, pero era mi vida y estaba decidida a vivirla en mis propios términos. Al finalizar la universidad, sentí una mezcla de emoción y aprensión sobre el futuro. Estaba adentrándome en lo desconocido, pero por primera vez era un camino que yo había elegido para mí misma. Y eso hizo toda la diferencia. Después de la universidad, yo, Olivia, emprendí el desafiante viaje de establecer mi carrera en odontología. El camino estaba lleno de obstáculos, pero cada obstáculo solo fortalecía mi resolución. Trabajé incansablemente, a menudo desempeñando múltiples roles como pasante, investigadora y clínica a tiempo parcial. Unos años después en mi carrera, mi arduo trabajo comenzó a dar sus frutos. Me ofrecieron una sociedad en una clínica dental bien establecida en la ciudad. Era un sueño hecho realidad, un testimonio de mi dedicación y habilidad. Sin embargo, este triunfo era mío solo, no había compartido mi progreso con mi padre o Amole. Temía su reacción, o peor aún, su indiferencia. Una noche, estaba celebrando este hito con mis amigos cercanos en un pequeño y acogedor restaurante en el centro. Entre las risas y felicitaciones, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Emily, un hecho raro. Hey, Olivia. Papá está preguntando qué estás haciendo estos días. Tiene curiosidad si alguna vez lograste algo. ¿Qué le digo? Miré la pantalla, sintiendo un familiar picor de viejas heridas. Escribí una respuesta, manteniéndola vaga. Dile que estoy bien, solo trabajando. Al guardar mi teléfono, mi amigo Mark notó mi cambio de humor. ¿Todo bien, Olivia? Forcé una sonrisa. Sí, son solo cosas de familia. Ya sabes cómo es. Mark asintió, comprensivamente. Has hecho cosas increíbles, Olivia. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, te haga sentir lo contrario. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían borrar los años de sentirme eclipsada y subestimada por mi familia. La semana siguiente, me encontré en una conferencia dental de alto nivel, codeándome con algunos de los mejores en el campo. Presenté un artículo que había coescrito sobre prótesis dentales innovadoras, un logro significativo en mi carrera. Mientras me bajaba del escenario entre aplausos, sonó mi teléfono. Era papá. Olivia, Emily me dijo que solo estás trabajando. ¿Por qué no tomas en serio tu carrera? Sabes, no es demasiado tarde para considerar la escuela de medicina. La llamada me tomó por sorpresa, especialmente después del éxito de mi presentación. Papá, me tomo en serio mi carrera. De hecho, me está yendo muy bien en odontología. Hubo una pausa, y luego, ¿odontología? Eso no es una carrera de verdad. Podrías haber sido médica, como tu hermana. Las palabras golpearon fuerte, pero encontré fuerza en mis logros. La odontología es una carrera de verdad, papá. Y soy buena en ella. Ojalá pudieras verlo. Él no respondió, y la línea se cortó. Me quedé allí, teléfono en mano, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Era claro que, sin importar lo que lograra, nunca sería suficiente para él. Esa noche, mientras yacía en la cama, reflexioné sobre mi viaje. Había construido una carrera exitosa, de la que estaba orgullosa, pero lo había hecho sin el apoyo de mi familia. Fue una realización agridulce.
Decidí entonces enfocarme en mis logros y la vida que había construido para mí misma, en lugar de buscar validación de aquellos que no podían ver mi valía. El capítulo de mi éxito no pronunciado era solo eso, mío y no pronunciado. Pero estaba lleno de logros que hablaban volúmenes sobre quién era y de lo que era capaz, incluso si mi padre no podía verlo. Habían pasado años desde que yo, Olivia, había decidido forjar mi propio camino en odontología, dejando atrás las expectativas de mi padre y la sombra de mi hermana, Emily. Mi carrera había florecido, pero la brecha entre mi familia y yo solo se había ensanchado. La comunicación era escasa, a menudo limitada a intercambios breves y formales durante las fiestas o reuniones familiares obligatorias. Una de esas ocasiones surgió, una cena familiar en casa de papá, un evento raro destinado a celebrar el último logro de Emily en su carrera médica. Llegué con una mezcla de renuencia y una débil esperanza de algún tipo de conexión familiar. La velada comenzó con charlas corteses, el tipo que roza los bordes de conversaciones más profundas. Emily compartió historias de su residencia en un hospital prestigioso, cada relato recibido con el orgullo resplandeciente de papá. Luego, mientras nos instalábamos en el plato principal, papá dirigió su atención hacia mí, su tono teñido con una crítica familiar. Entonces, Olivia, hace tiempo que no hemos oído hablar de tu carrera. ¿Cómo va tu pequeña práctica dental? La tensión se apoderó de la habitación. Emily me miró con una súplica silenciosa de paz en sus ojos. Tomé una respiración profunda, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Va bien, papá? La práctica está creciendo y realmente estamos marcando una diferencia en la vida de las personas. Papá se burló, sus palabras agudas y cortantes. ¿Una diferencia real? Podrías haber estado haciendo una diferencia real como médica, como tu hermana. En cambio, elegiste este camino menor. La vieja herida, siempre hirviendo justo debajo de la superficie, comenzó a palpitar. La odontología no es un camino menor, papá. Es una parte vital del cuidado de la salud. He trabajado duro para construir mi práctica y estoy orgullosa de lo que he logrado. La expresión de papá se endureció. ¿Orgullosa? Renunciaste a una profesión noble por dientes. Siempre has sido la decepción, Olivia. Solo esperaba que eventualmente entraras en razón. Emily intervino, su voz una mezcla de preocupación y frustración. Papá, ya es suficiente. Olivia ha salido adelante por sí misma. Pero papá fue implacable. No, Emily. Necesita escuchar esto. Ha deshonrado a nuestra familia, y no puedo fingir estar orgulloso de sus elecciones. Sus palabras golpearon como un golpe físico. Sentí una avalancha de emociones, ira, dolor y una profunda frustración. De pie, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo, me enfrenté a él. ¿Deshonrar a la familia? ¿Por elegir una carrera diferente? No, papá, el único deshonor aquí es tu incapacidad para ver y respetar las elecciones de tu propia hija. La habitación quedó en silencio. La cara de papá se enrojeció, su ira palpable. Si no puedes respetar mis deseos, entonces puedes salir de mi casa. No toleraré tal falta de respeto en mi mesa. Sin una palabra, me di la vuelta y me fui, el sonido de mis pasos resonando en el aire tenso. Emily me llamó, pero no me detuve. La finalidad del momento pesó pesadamente sobre mí. Fuera, bajo el frío cielo nocturno, sentí una mezcla de liberación y profunda tristeza. La confrontación había estado gestándose durante años, y ahora había estallado, dejando un abismo enorme entre mi familia y yo. Mientras me alejaba conduciendo, el peso de la noche se asentó. Me había defendido, por mis elecciones, pero ¿a qué costo? El dolor del rechazo de mi padre era agudo, pero también había un sentido de alivio. Finalmente había dicho mi verdad, y al hacerlo, me había liberado de la carga de sus expectativas.
El capítulo cerró en una nota agridulce, marcando el fin de mi lucha por la aprobación de mi padre y el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde podría abrazar plenamente mi propia identidad, independiente de la sombra de mi familia. La confrontación en la casa de mi padre me dejó, Olivia, en un estado de agitación emocional. El viaje a casa fue un borrón, mi mente repitiendo las duras palabras y la final, dolorosa ruptura de mis lazos familiares. La casa a la que regresé estaba tranquila, un contraste marcado con la tormenta de emociones dentro de mí. La mañana siguiente, tenía programado asistir a una importante conferencia dental. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las complejidades de la odontología. Mientras me preparaba, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era mi chofer, un servicio en el que había indulgido desde que mi práctica se había vuelto exitosa. Buenos días, señorita Olivia. El auto está listo cuando usted lo esté, dijo con una sonrisa educada. Asentí, ofreciendo una leve sonrisa a cambio. El coche de lujo, símbolo de mi éxito arduamente ganado, de repente se sintió como un consuelo vacío. La conferencia fue un torbellino de presentaciones y contactos, pero mi corazón no estaba en ello. Mi encuentro con mi padre había dejado una cicatriz profunda, y no podía sacudirme la sensación de rechazo. Al final del día, decidí hacer una parada en la casa de mis padres. Una parte de mí anhelaba el cierre, alguna señal de reconciliación. Llegué para encontrar a mi padre en el jardín, cuidando las flores que habían sido el orgullo de mi madre. Levantó la vista, sorpresa grabada en su rostro. ¿Olivia? ¿Qué haces aquí? Tomé una respiración profunda, las palabras fluyendo. Vine a decir que lo siento por anoche. Pero no me arrepiento de mis elecciones. He construido una práctica exitosa, papá. Ayudo a la gente todos los días, y soy buena en lo que hago. Él dejó sus herramientas de jardinería, limpiándose las manos en su delantal. Vi tu coche, Olivia. ¿Cómo pudiste permitirte algo así? Dijiste que tu práctica solo estaba bien, punto. La pregunta dolió, pero mantuve mi posición. Sí, está más que bien. He trabajado duro y me he hecho una buena vida. Una vida que elegí, no la que tú querías para mí. La expresión de papá se suavizó ligeramente. Solo quería lo mejor para ti, Olivia. Pensé que seguir mis pasos era lo mejor. Pero no lo era, papá. Nunca fue lo que yo quería. Encontré mi propio camino, y estoy feliz con él. Solo desearía que tú también pudieras estar feliz por mí. Él miró hacia otro lado, una mezcla de emociones cruzando su rostro. No entiendo tus elecciones, Olivia. Pero tal vez no tenga que hacerlo. Después de todo, es tu vida. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Asentí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Gracias, papá. Eso es todo lo que siempre quise. Mientras me alejaba conduciendo, sentí una sensación de cierre. La confrontación y esta conversación posterior marcaron un punto de inflexión en mi relación con mi padre. Era un paso tentativo hacia la comprensión y, quizás, la aceptación. El capítulo terminó conmigo mirando hacia el futuro, lista para abrazar lo que viniera. El camino que había elegido no era fácil, pero era mío, y por primera vez, me sentí verdaderamente en paz con él. La resolución con mi padre marcó un cambio crucial en mi vida. El pasado, con sus sombras de negligencia e incomprensión, había dado paso a un presente lleno de posibilidades y un futuro libre de la necesidad de aprobación. Yo, Olivia, me encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, uno donde mi identidad y logros eran definidos por mis propios estándares. A medida que me asentaba en esta nueva sensación de autoafirmación, mi práctica dental continuó prosperando. Había construido una reputación no solo por la excelencia en odontología sino también por un enfoque compasivo en el cuidado del paciente. Mi clínica se convirtió en un lugar donde la gente no solo venía por trabajo dental, sino también por la calidez y comprensión que ofrecíamos.
Un día, mientras cerraba la clínica, mi recepcionista, Ana, se acercó a mí. Olivia, hay alguien aquí para verte. Dice que es importante. Curiosa, caminé hacia el vestíbulo y me sorprendí al ver a Emily allí, luciendo un poco vacilante. ¿Emily? ¿Qué haces aquí?, pregunté, genuinamente sorprendida. Ella respiró hondo. Quería hablar contigo, Olivia. Después de lo que pasó con papá, me di cuenta de que no he sido la hermana que debería haber sido para ti. Sus palabras fueron inesperadas, y le indiqué que se sentara en la sala de espera. Ha pasado mucho tiempo desde que realmente hablamos, Emily. Lo sé, y lo siento. Me atrapé tanto en las expectativas de papá y en mi carrera. Nunca me detuve a ver lo increíble que estabas haciendo por tu cuenta. Este lugar, ella hizo un gesto alrededor de la clínica, es increíble, Olivia. Asentí, una mezcla de emociones revoloteando dentro de mí. Gracias, Emily. No fue fácil, sentir que siempre estaba en tu sombra, siempre sin cumplir con las expectativas de papá. Lo sé, y desearía haberlo visto antes. Pero estoy aquí ahora, Olivia. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Sus palabras fueron un bálsamo para los años de distancia e incomprensiones. Me gustaría eso, Emily. De verdad que sí. Desde ese día, Emily y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Fue un proceso, con sus altibajos, pero se basó en un nuevo respeto y comprensión por las elecciones de cada una. A medida que mi vida personal encontraba su armonía, mi vida profesional se elevó a nuevas alturas. Fui invitada a hablar en conferencias dentales, compartiendo mis conocimientos e innovaciones en el campo. Mi práctica se expandió, y comencé a mentorizar a jóvenes dentistas, transmitiendo las lecciones que había aprendido en mi viaje. Una noche, me encontré en una cena con algunas de las figuras líderes en odontología. Compartía mesa con la doctora Helen Jacobs, una cirujana dental renombrada que siempre había admirado. Olivia, he estado siguiendo tu trabajo, dijo la doctora Jacobs, sus ojos reflejando un respeto genuino. Has traído algo especial a este campo. Tu enfoque en el cuidado del paciente es ejemplar. Sentí un orgullo creciente. Gracias, doctora Jacobs. Eso significa mucho viniendo de ti. Siempre he creído que la odontología es más que solo tratar dientes, se trata de tratar a las personas. Ella asintió, y eso es lo que te distingue. Sigue haciendo lo que haces, Olivia. Estás marcando una diferencia real. La velada terminó con una sensación de logro y una reafirmación de mis elecciones. No solo había encontrado mi lugar en el mundo de la odontología, sino que también había tallado un nicho que era únicamente mío. Este capítulo final, Nuevos Comienzos, trataba de más que solo el éxito profesional. Se trataba de crecimiento personal, de sanar relaciones familiares y de abrazar la vida en mis propios términos. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de contentamiento y realización. Mientras miraba hacia adelante, estaba llena de optimismo y una profunda gratitud por el camino que había elegido. Mi historia era un testimonio del hecho de que a veces, el camino menos transitado no solo marca toda la diferencia sino que también conduce